mitos que para lo único que sirve, digamos, es para que en algún discurso alguien diga, ¿no es cierto?, la heroica sangre araucana, etcétera, ¿no es cierto?, y se llene la boca con él. Eso viene de mucho tiempo, eso viene desde el comienzo de la República. Sería una larga historia para contar la historia larga. Pero no es lo que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Daría para otra conversación. Pero hay una historia corta, que sí es la que nos convoca hoy día. Y yo diría que esta historia corta empieza a fines del siglo XIX. Y ahí sería necesario establecer algunos puntos para entender mejor la situación actual. A diferencia de lo que ocurrió en América Latina con prácticamente la mayoría o casi la totalidad de los pueblos indígenas, el pueblo mapuche se mantuvo de manera independiente, vivió de manera independiente hasta fines del siglo XIX. Es una diferencia que normalmente los profesores de historia no se la aclaran a los jóvenes, a los estudiantes. La dominación sobre los quechuas, incas, aymaras, etcétera, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, todo México, etcétera, fue en el siglo XVI. Ahí se instauró, ¿no es cierto?, la conquista. En el caso mapuche, al entrar el ejército chileno al mundo de la Araucanía, se va a encontrar con esta sociedad y va a destruir una sociedad que no era una sociedad pobre que estaba pidiendo ayuda, digamos, para que, ¿no es cierto?, la salvara, sino que una sociedad que funcionaba, tenía recursos, tenía mucha comida, tenía muchas formas de alegría, de fiesta, etc. Entonces, ese es un tema importante porque eso se fue traspasando, lo que yo he podido entender, conversando sobre todo con gente de edad, es que el recuerdo de ese periodo está presente en forma muy viva. Entonces hay una idea muy fuerte de despojo, una idea muy fuerte de que fue una sociedad que fue despojada, ¿no es cierto?, en un momento determinado. Los hechos de esto que estoy hablando son los siguientes, que es bueno recordarlo en estos días de bicentenario en que se ocultan tantas cosas, ¿no? Se produce la guerra con Perú y Bolivia, una guerra muy, bueno, no es el tema de hoy día, digamos, da bastante vergüenza ver, por lo menos a mí, no sé si a todos, ver las cosas que aparecen en la televisión, ¿no es cierto?, como se siguen contando las viejas mentiras nacionalistas sobre esa guerra, ¿no? Así no nos vamos a hacer nunca amigos de nuestros vecinos, ¿eh? Si seguimos contando las mismas versiones de... Pero lo concreto, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió en ese momento, digamos, es que Chile del Valle Central, el Chile Central, el Chile Santiago, el Chile en ese momento llegaba hasta Copiapó, ¿no es cierto?, y por el sur hasta Chillán, pero tampoco en forma continua, ¿no? Pero el Chile en ese momento había crecido enormemente, eso hay que decirlo, eso es verdad. Había habido un crecimiento de población, había un crecimiento, una riqueza en el Chile Central muy grande, que llevó, digamos, como que en ese momento una fuerza expansiva, al norte, para el sur, incluso para el Pacífico. En el mismo periodo, ¿no es cierto?, en los mismos años, el Chile Central se expande hacia el Perú y Bolivia,
se expande hacia la isla de Pascua, hacia Tahití, ¿ya? Y se expande hacia el sur. Lo que ocurre, digamos, en términos concretos, históricos, ¿no es cierto?, en historia que está, hoy día se está hablando, antes no se hablaba de esta historia, es que el mismo ejército que regresa del Perú, pasa de largo por Valparaíso, llega a Talcahuano, y ahí las tropas van a ir en tren hasta Angol, que había llegado recién el tren hasta Angol, y va a comenzar, ¿no es cierto?, la ocupación militar de la Araucanía, 1881. Y ese ejército, digamos, era un ejército que venía, como dicen hoy día, ¿no es cierto?, empoderado, ¿ya? Un ejército que venía de ganar batallas grandes, Miraflores, Chorrillos, etcétera, ¿no es cierto? Eran veteranos ya de grandes batallas, y ese ejército que fue el que entró en la Araucanía, con promesas también de tierra, ¿ya? Típicas promesas que se hacen a los ejércitos, ¿no es cierto? El botín, ¿no? Es decir, de tierra. Y ahí se va fundando los pueblos, Victoria, o la Victoria de Miraflores, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto?, los distintos pueblos, hasta llegar a Temuco, se fundan los pueblos. Si ustedes conocen un poquito del sur, se dan cuenta que cada uno de esos pueblos, en el centro está el regimiento, porque lo primero que se formó fue un fuerte, ¿no? Un fuerte a ocupar el lugar, y entonces se produce, digamos, esta ocupación, año 1881, y el 4 de noviembre de ese año se produce un alzamiento general mapuche, que va a ser realmente muy impresionante. Se levantaron prácticamente todos los sectores mapuche desde la costa de Arauco hasta el sur, ¿no?, en un día específico, un día mismo, 4 de noviembre de 1881, en un acto, yo diría, sacrificial, ¿no?, un acto simbólico, sacrificial, ¿ya? Porque obviamente eran la ANSA goleadora contra cañones, ¿no? O sea, ya estaba el ejército, era un ejército profesional, un ejército moderno, el que estaba allí. Y aquí viene, ¿no es cierto?, el punto central que tiene que ver con la actualidad. ¿Cuál era el sentido de la ocupación de la Araucanía en ese momento? El sentido básicamente era ocupar esas tierras que se consideraban de una enorme fertilidad. Estábamos en pleno auge del trigo, se consideraba